Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermano. Hermanos, pues seguimos en capítulo 3 de la epístola a los Efesios. Y primer versículo está hablando, Pablo, está diciendo de él mismo, ¿verdad? Que él es un prisionero de Cristo Jesús por nosotros los gentiles. Ese es el primer versículo de capítulo 3. Y podríamos decir que esa es la condición del apóstol Pablo. Verso 2 es diferente, hermanos. Dice: si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Déjenlo lo leo mejor. Si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Fíjense, allí en el verso 2, la palabra mayordomía, un mayordomo, vamos a decirlo así. Pues en este caso, los mayordomos eran los que, pues los que repartían, ¿verdad? La dotación de alimentos, o los que suplían la dotación de alimentos, es decir, para los trabajadores de donde estaban ahí, ¿verdad? Si era un rancho, si era una granja, si era, pues algo así por el estilo, ¿verdad? En este caso, pues Pablo está diciendo que él es un mayordomo, que él es realmente un apóstol. Un mayordomo, ¿qué es lo que hace? Él reparte de acuerdo a la necesidad del momento. Por ejemplo, pues ahorita aquí estamos en invierno, es tiempo de frío, está el tiempo frío, aire. Entonces, ¿qué es lo que, pues, me entiende? A mí se me ocurre, ¿verdad? Pues, tener, pues claro, algunos preparaditos con limón, con naranja, ¿verdad? Vitamina C para reforzar las defensas. Pero también podríamos tener, yo pienso, ¿verdad? En un tecito, ¿verdad? Porque a mí me gusta hacer un tecito con ajo, orégano, canela, hojas de eucalipto, sí, cebolla morada. Y bueno, no sé, a veces le meto otras cositas más por ahí, ¿verdad? Canela. Entonces, o sea, las cosas que son necesarias para este tiempo. Eso es lo que implica ser un mayordomo, uno que puede suplir la necesidad, ¿sí? Podríamos decir del tiempo y de las personas, ¿sí? Si el tiempo estaba para hacer un caldito de res o me explico, para tener una buena ensalada fresca, así, pues ¿sí me entiende? Depende de las condiciones y entonces, pues Pablo, pues era un mayordomo excelente, pues no, imagínese, él está diciendo cómo es la producción de la iglesia, cómo se produce la iglesia desde el lado de Dios y luego desde nuestro lado, desde el lado humano. Y aquí él quiere decir cómo ahora la iglesia va a ser constituida con todas las riquezas del Dios triuno, ¿ve? Entonces Pablo dice: primeramente, soy un prisionero, soy un esclavo,
soy un dulos de Dios. Y como dulos, como esclavo, pues no tengo derecho ni a opinar ni a decir nada. O sea, esa era la condición de Pablo, en que él nos servía a nosotros los gentiles. Pero por otro lado, no solamente tenía esa condición, también tenía una posición delante de Dios. ¿Cuál era su posición? Él era un apóstol, él era un mayordomo, alguien que administraba la economía de Dios, alguien que dispensaba de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Fíjese, es muy importante, porque luego, usualmente, yo me doy cuenta, ¿verdad? Uno dispensa de lo que uno come, ¿ve? O de lo que a usted le parece que es a lo mejor compartir. Pero Pablo no hacía eso. Pablo era alguien que era un mayordomo y que veía la necesidad de la iglesia, la necesidad de los santos, ¿ve? Y de acuerdo a esa necesidad, él dispensaba el alimento. Ya fuera la leche pura de la palabra, ya fueran vacunas, antibióticos, ¿verdad? O sea, ¿qué le diré? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. Entonces, Pablo era un mayordomo de la gracia de Dios. Y quiero decir, ¿verdad? Que realmente, él dispensaba según la necesidad que veía. No, no dispensaba de lo que él andaba lleno o de lo que él estaba disfrutando, porque eso es muy normal, ¿me explico? Pero si no, él veía la necesidad de los hermanos, la necesidad de la iglesia, y entonces de acuerdo a esa necesidad, él compartía. Entonces es muy importante, ¿verdad? O sea, poder darnos cuenta que Pablo era un mayordomo, que Pablo era un apóstol de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Pablo tenía esos dos aspectos, ¿verdad? Número uno, tenía una condición. ¿Cuál era esa condición? Que él era un esclavo de Cristo Jesús. Si lo decimos de otra manera, era un prisionero de Cristo Jesús. Su cárcel era la persona de Cristo Jesús. Entonces, eso es número uno, por un lado. Número dos, por el otro lado, él era un mayordomo. Él era alguien que administraba o dispensaba de acuerdo a la necesidad que tenía la iglesia, de acuerdo a la necesidad de los santos. Entonces, muy importante. Sí, claro que él tenía que ver, la condición de la iglesia, la condición de los hermanos, la condición de las hermanas. Y entonces, él ya suministraba lo necesario para la necesidad de la iglesia. Y entonces, pues mire, la economía de Dios, esa palabra para mayordomo es la palabra oikonomía. Esa palabra oikonomía, tiene dos raíces griegas. Oiko, que significa casa. Nomos, que significa ley. Entonces, cuando hablamos de la mayordomía, de la gracia de Dios, estamos hablando de la economía de Dios. Es decir, de lo que hay necesidad de suministrar a la iglesia o a los santos. Y Pablo era esa clase de mayordomo. Él, sabía lo que tenía que ministrar, sabía lo que tenía que dispensar. Entonces yo, qué bueno, yo, pues doy gracias a Dios, ¿verdad? De que en realidad estamos avanzando en ese aspecto, estamos yendo adelante en ese aspecto.
Y, y hay labor y hay fruto, hermanos. ¿Ve? Hay labor, hay trabajo, pero hay fruto. Entonces, pues qué bueno, ¿me entiende? Porque de esa manera pastoreamos, de esa manera alimentamos, de esa manera cuidamos, de esa manera vacunamos a la gente, de esa manera, ¿sí me entiende? O sea, pues le ponemos su vacuna para que nada lo afecte, digo, realmente, ¿ve? Entonces, digo yo, ese es Pablo. Pablo era un mayordomo de la gracia de Dios. Pero fíjese, en el verso 3, también él dice la manera en cómo trabaja todo. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjese, ahora viene a otro punto. Primeramente, él habla de la condición que él tiene. Él es un prisionero de Cristo Jesús. Dicho de otra manera, Jesús mismo era su cárcel, era su prisión, ¿verdad? Era su celda. Digo, muy importante, ¿verdad? Era un esclavo que no tenía nada que opinar. Era un esclavo que solamente, o sea, ponía su oreja en el quicio de la puerta para que se la horadaran, ¿ve? Y para que él pudiera estar oyendo lo que dice su Señor, lo que quiere su Señor, lo que desea su Señor. Perdón. Pero luego Pablo dice que él es un mayordomo, que él es un apóstol y que, pues simple y sencillamente como mayordomo, como apóstol, él reparte, ¿me entiende?, de acuerdo a la necesidad que él ve en la iglesia, que él ve en el cuerpo. Y por otro lado, ¿verdad? Él dice, todo esto que yo estoy haciendo es por revelación. Lo hago por revelación. Pues digo, bueno, por revelación Pablo está diciendo, miren, yo tenía capas y capas y capas, o sea, de velos en mis ojos. Pero, pues he aprendido también que mientras torno mi corazón al Señor, el velo es quitado. Entonces, velo tras velo han estado siendo quitados mientras yo torno mi corazón al Señor. Entonces, esa es la ventaja que tiene uno, ¿verdad?, que recibe revelación. Es decir, que simple y sencillamente sus velos son corridos. Su frente queda limpia, ¿me entiende?, para ver, o sea, la visión. Digo, Pablo dice, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, ¿verdad? Para que alumbrados los ojos de vuestro corazón podáis discernir, ¿verdad?, todas las cosas, lo alto, lo ancho, lo profundo, lo largo, ¿verdad?, la longitud, o sea, de todo lo que es Cristo. Entonces, hermanos, Pablo tiene una condición. Él es un esclavo de Cristo Jesús. Tiene una posición. Él es apóstol de Cristo Jesús. Y todo lo ha recibido por revelación. Esto, hermanos, es maravilloso.
Si nosotros cambiáramos un poquito este término de revelación, mire, también le voy a decir una cosa, la revelación viene, sí es cierto, porque usted torna su corazón al Señor. Cuando usted toca su corazón al Señor, es para buscarle en la palabra, ¿sí? Fíjese, o sea, Juan 14:2, bueno, Juan 14:2 dice que el Señor va a preparar morada para nosotros, ¿sí? Y luego en el verso, ¿cuál es? 23. 23. Juan 14, 23. En Juan 14:23. O sea, el Señor interpreta cómo es eso. O sea, cómo es ese punto, ¿me entiende? La revelación. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén.